una madre buscadora en Guanajuato fue privada de su libertad. Ella encabezó una jornada de búsqueda de un familiar. Al momento de ser privada de su libertad, su hijo y su esposo, su pareja, fueron asesinados. Y yo leía muy temprano a Erika Rosete del País, quien escribió un artículo justamente sobre Lorenza Cano, pero además le llama a este artículo La soledad de las madres buscadoras, y eso sin duda impacta, porque creo que lo que ocurrió con Lorenza Cano Flores justamente es similar a esto que ella describe con esta cabeza, con la cabeza de este artículo, que están solas. No se sabe absolutamente nada, todavía no se ha actualizado información por parte de autoridades, pero para hablar más de este tema, de verdad le agradezco mucho a Edgar Cortés, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC. Gracias por atender este llamado. Muy buena tarde. Buenas tardes, Michelle. Gracias a ti y al auditorio. Buenas tardes. Ceci Flores, Edgar decía en un video que publicó relacionado al tema de la desaparición de esta mujer en Salamanca, Guanajuato, que es demasiada la hazaña, ¿no? Encabezar una búsqueda sin pedir, exigir justicia, simplemente buscar a una persona, pero además en la privación de su libertad asesinar a sus familiares. Demasiada hazaña, Edgar. Sin duda, yo creo que una situación de riesgo que viven las madres o las mujeres buscadoras, pues hay un número creciente de agresiones físicas, de amenazas, de homicidios, de desaparición. Entonces es una tarea de alto riesgo y el alto riesgo está en razón pues de la falta, digamos, de medidas efectivas de protección para realizar las búsquedas, pero sobre todo, yo diría, la falta de nuestro sistema de justicia para investigar el tema de las desapariciones, para determinar quiénes están cometiendo este atroz delito y poder efectivamente detenerlos, llevarlos ante la justicia. Y lo que hemos aprendido en este tema y en otros es que la impunidad, o sea, la falta de castigo a esto, pues termina siendo un elemento que permite que se repita una y otra vez, porque quienes deciden cometer, en este caso, desaparición, pues saben que las probabilidades de que tengan que responder de sus actos y que reciban una sanción, pues son prácticamente ceros. Ya hace un par de años, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, en su informe después de visitar México, decía, entre otras cosas, que en México la desaparición forzada es prácticamente el crimen perfecto, porque no tiene consecuencias. Sí, justo, y estaba en lo que te escuchaba narrar, Edgar, yo pensaba, y bueno, en preguntarte, ¿qué les afecta a ellos? ¿Por qué les afecta tanto que una mujer, que una madre buscadora o un integrante, porque también hay hombres en estos colectivos, acuda a un lugar y dé con estas fosas y cuerpos? Se dice coloquialmente, les calientan el terreno, acercan a las autoridades a su posible detención, ubicación de estos grupos. ¿Qué han arrojado en este tiempo que ustedes han estudiado este fenómeno o están trabajando de cerca con este fenómeno? Pues mira, digamos, hay hipótesis. Lamentablemente, otra vez, ante la carencia de Sí. investigaciones rigurosas y objetivas, pues no tenemos una explicación que nos diga, mira, con evidencia, esto fue lo que pasó de esta manera. Entonces, lo que yo me atrevería a formular es primero, pues que en algunas regiones del país, hoy el gobierno, quien es la autoridad en la vía de los hechos, pues son algunos grupos delincuenciales, son los que controlan el territorio, los que deciden quién entra, quién sale, qué se comercializa, cómo se comercializa, en fin, un poco la vida cotidiana, se vuelven, podríamos, el gobierno de hecho. Y entonces eso significa que cuando un grupo, una madre, un grupo de buscadoras va a ese territorio, pues finalmente ese grupo que tiene el control, pues determina si eso previsiblemente le puede generar problemas, puede, como tú decías, atraer a las autoridades, Sí. puede poner a la luz pública lugares donde ellos están probablemente enterrando a personas desaparecidas a las que han privado de la vida u otras cosas, y entonces pues ese es un tema finalmente que genera ese riesgo, que el trabajo de la búsqueda pues en muchísimos casos tiene que estar haciéndose en territorios controlados por la delincuencia organizada y donde la ausencia de las instituciones del Estado
Ujú. pues es o casi total o de enorme debilidad. Pues creo que ese es parte del problema. Así es. Edgar Cortés, bueno, en algunos estados los colectivos son acompañados por autoridades estatales, una comisión estatal. En muy pocas ocasiones hemos escuchado a los colectivos decir, estamos conformes con el acompañamiento, pese a los hallazgos que son de resultados terribles. Pero hay lugares donde no, como en Jalisco, por ejemplo, que tienen muy limitados. Bueno, es el caso de Guanajuato, ya vimos el caso justamente de la señora Cano Flores. Derechos Humanos ha emitido recomendaciones especiales a ellas justamente ante este descobijo o la falta de protección completa por parte de autoridades, trabajo que deberían hacer las autoridades y que claramente pues está rebasado y por eso vemos estos colectivos allá afuera buscando cuerpos. Sí, yo creo que un parte del problema es que hace 6 años se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada y entre las muchas cosas que preveía, pues era distintos tipos de búsqueda. Y eso significaba, entre otras cosas, pues reunir información, hacer trabajo de inteligencia, pues para tratar de ubicar a dónde ir a buscar, cómo prepararse para eso. Y lamentablemente las comisiones de búsqueda, las fiscalías, pues no han implementado estas tareas. Entonces eso hace que muchas veces pues esas búsquedas, digamos, no estén ni suficientemente preparadas, no tengan la seguridad, sean un poco aleatorias, digamos, más que tener un rigor y buscar ir a aquellos puntos donde vas a encontrar posiblemente el mayor número de cuerpos y de tener un buen resultado. Se Sí. supone que teníamos que tener un plan nacional de búsqueda, se creó, se publicó en marzo del año pasado, pero no está puesto en práctica de manera ordenada. Y entonces eso hace que las búsquedas, digamos, más que estar planeadas y ordenadas, pues están muchas veces en razón de la exigencia, de la información que Sí. las familias buscadoras tienen, ¿no? Y eso pues también creo que influye en que lamentablemente las autoridades vayan, yo diría, a la saga de los requerimientos de seguridad, de preparación. Pero yo te añadiría además de este problema uno más. Como tú ya decías, en muchas de estas búsquedas que hacen las madres buscadoras con todo el riesgo, son positivas, es decir, encuentran restos. Pero luego el problema es que esos restos, pues difícilmente hay en donde de manera rápida y eficiente se puedan identificar, saber quiénes posiblemente son para poder relacionarlos con esas personas que se buscan. Entonces, pues es una suma de problemas, la violencia, la inseguridad, el riesgo que corren, pero también la falta de resultados en términos de encontrar personas, pero también en términos de no estar identificando un número que cuando menos ronda los 50,000 entre restos humanos o fragmentos que todo mundo suponemos que corresponden con algunas de las personas que son buscadas. Así es, Edgar, toda una crisis forense. Platico con Edgar Cortés, auditorio integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, y crisis forense. Y bueno, platicábamos hace unos minutos, Edgar, le comparto palabras de Ceci Flores ante un hallazgo muy fuerte en el norte del país y hace un llamado a los colectivos, porque no se trata, digo, solamente de personas desaparecidas locales. Hay indicios de personas de cuerpos que pertenecen a otros estados por la documentación que encontraron. Y si a esto le sumamos que una Comisión Nacional de Búsqueda que integra el gobierno federal les desaparece también sus desaparecidos, Edgar, está Sí, tremendo ese es esto. otro gran problema. Digamos que pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ahora está en medio de la polémica por el censo que se está haciendo por otras áreas del gobierno, sin que haya claridad del método, de la forma que van a hacer, y luego cómo esa información se va finalmente a unificar, pero sobre todo se va a poder confrontar entre eso que hay en el Registro Nacional, en lo que hay en el censo, con la información que tienen las comisiones de búsqueda y las fiscalías de los estados. Porque si realmente queremos dar un paso adelante, pues tiene que haber, digamos, a lo mejor va a ser difícil tener una gran base de datos nacional, pero que las bases de datos nacionales o federales que existan y las locales, ojalá muy pronto puedan estar interconectadas, de manera que la información que haya en cada una de ellas se esté cruzando
y eso nos permita tener muchos mejores resultados en términos de saber probablemente a las personas que se buscan, si es que corresponden con un resto, si es que son personas que pudieran estar detenidas en alguna cárcel, si es que pudieran ser personas que tal vez están en lugares de asistencia para personas en situación de calle, en fin, hay muchas posibilidades y eso es lo que hoy lamentablemente no tenemos ni las herramientas ni los mecanismos para lograr dar este paso súper necesario y urgente. Sí, es Edgar, yo le agradezco la disposición para platicar con nosotros esta tarde y si nos permite estar en contacto, esta situación no retrocede y siempre será importante debatir y analizar para saber frente a qué estamos. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti y con toda disposición de seguir hablando y reflexionando, porque creo que solo de esa manera vamos a construir mejores alternativas y soluciones con las que contamos hoy. Así será. Gracias, Edgar. Muy buena tarde. Buenas tardes.